Mi esperanza está en Dios hasta el final. ¿Cómo han estado? Uy, no me convencieron. No me digan que están pasando por pruebas. Bienvenidos al reino de Dios. Es necesario que por medio de pruebas, tribulaciones, entremos al reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, o mejor, en el libro de los Hechos está. Vamos a orar un segundo antes de comenzar con el mensaje, entendiendo que necesitamos todos que en verdad Dios nos hable, ¿verdad? Necesitamos una dirección para nuestras vidas, tomar decisiones. Cuán difícil resulta a veces tomar decisiones, cuán difícil resulta en ocasiones enfrentar desafíos, retos, cuán difícil resulta a veces enfrentar nuestros propios temores. Pero tengan ánimo que el Señor Jesucristo está con nosotros, amén. Vamos a orar al Señor. Padre, aquí estamos en esta noche, amado Señor, estamos todos congregados aquí, Dios amado, para escucharte a ti, Señor. Padre, todos estamos convencidos que en esta noche tú vas a hablar, porque tú quieres hablar a todos y cada uno de nosotros, bendito Dios, porque tú siempre tienes algo para decirnos, Señor. Tú siempre tienes palabras de vida, de esperanza, Dios. Y yo desato sobre este lugar y sobre cada persona, Padre, que tú has traído, has convocado, Señor, por tu respuesta, Dios, que hoy en el nombre de Jesús tú se las darás, Señor, pero es tu respuesta, que no necesariamente tiene que ser lo que querramos, Dios, pero sí va a ser lo más conveniente. Espíritu Santo de Dios, tú reinas y gobiernas este lugar. Tú habitas en nuestro corazón, Espíritu Santo, y tú estás aquí como hace un segundo te cantábamos, Señor. Eres tú el que nos amas, Espíritu de Dios. Eres tú el que nos anhelas, el que nos deseas celosamente, Dios. Padre, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, dándote gracias a ti, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Eres tú quien predica, eres tú quien habla, quien ministra, Señor. Actúa, Señor, fluye a través de mi vida como tú desees, Espíritu Santo de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Como decía el pastor del mensaje, se titula Una amistad con Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. En primer lugar quisiera decir que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? A lo largo de las Escrituras vemos que Él es una persona. También es la promesa de Dios. Gracias a la vida y sacrificio de Jesús en la cruz, hemos nosotros recibido el mayor regalo y el mayor tesoro, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios es la persona más maravillosa. Y todos podemos tener una amistad con Él. Todos podemos, sin excepción, conocer al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo único que te pide a ti y me pide a mí es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, que tú dispongas tu vida para Él. Que tú permitas que sea el Espíritu Santo quien entre en tu vida, en tu corazón, y comience a ordenar toda tu casa, toda tu familia, todos tus negocios, todas tus empresas, todas tus situaciones que tengas. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la suficiencia para traer orden y paz a nuestras vidas. Entonces, si todos tenemos las mismas oportunidades con Él, tenemos que aprender hoy cómo en verdad puedo yo tener una amistad con el Espíritu Santo. Porque en verdad sí es posible uno vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana conectado con Él, teniendo una amistad con Él. Que Él nos enseñe las mejores cosas, que Él nos hable, nos muestre, nos revele qué tenemos que hacer en cada situación, qué debemos hacer o qué no debemos hacer, cuándo hablar, cuándo callar. Es el Espíritu Santo de Dios
el único que nos puede dar esta ayuda y nos puede brindar esta ayuda. Vamos por un segundo a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, desde el versículo 16 al 18. Amén, todos estamos allí. Un amén todos los que estén dormidos, por favor. O sea que todos están listos para oír. Ya el Señor está hablando. Yo sé que ya aquí el Señor está trayendo respuestas. A veces uno tiene una expectativa y quiere que Dios le diga esto, esto y esto. Pero el Espíritu Santo tiene siempre la palabra correcta. He vivido con algunas personas que hacen consultas y a veces llegan a Dios con una decisión tomada. ¿Y cómo va uno a recibir un consejo con una decisión tomada? ¿Cierto? Cuando uno llega dispuesto, Dios te habla. Cuando llegas con cosas en tu corazón, Dios te habla de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Tienes dureza, entonces Dios te habla con dureza también para remover eso allí. Dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo? Siempre, todos los días. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Finalmente el Señor Jesús dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quien nos estaba hablando aquí, o quien nos habla aquí, ¿es quién? El Maestro de Maestros, Jesucristo. Y Jesucristo sabía lo que Él estaba hablando, porque Jesucristo sabía que Él se dirigía hacia la cruz y que luego de la cruz vendría el Espíritu Santo de Dios. Detrás del Espíritu Santo de Dios está la sangre de Jesús. Detrás del Espíritu Santo de Dios está la cruz. Amén. Si no hubiese sido sacrificado, si no hubiese nuestro Señor Jesús derramado toda su sangre en la cruz, no hubiese venido el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros aceptamos el mensaje de la cruz, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos aquí hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, como dice su palabra. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Entonces, lo primero es que nosotros aceptamos el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz nos demuestra a nosotros que somos culpables de pecado delante de Dios, pero por su gracia somos salvos. Es decir, Cristo es nuestra justicia porque creemos en Él. O sea, lo que nosotros no podíamos hacer para Dios, Cristo Jesús lo hizo por nosotros en la cruz, y nosotros lo hacemos con Jesús a través de la fe. Por eso es gracia. La gracia es un favor inmerecido, sí, pero con un costo: la cruz. Amén. Entendiendo esto, podemos avanzar hacia la promesa del Padre. Y aquí Jesucristo nos estaba, el Señor, compartiendo acerca de la promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor les preparaba también el corazón a sus discípulos, porque Él sabía que tenía que partir de este mundo. Entonces sus discípulos ya no iban a ver a Jesús o a tratar con Jesús como durante estos 2-3 años habían tratado con Él. Ahora venía una relación distinta, porque Jesús estaba en parte limitado por su naturaleza humana, pero cuando Él fue sacrificado ya vino entonces el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, desde el momento en que nosotros en verdad nos convertimos a Jesús, viene a habitar, a morar en nosotros, en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo comienza a crecer la relación con el Espíritu Santo de Dios? Son cosas muy sencillas y muy básicas que todos podemos entender. Una de ellas es tiempo. Necesitamos tiempo de calidad con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos pasar no minutos, quizás horas conociéndolo, días, semanas. Yo, gracias al Señor, pues he podido caminar con el Señor 8 años,
pero uno puede ver la mano de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto es bueno saber que uno esté dando frutos. Un hijo de Dios debe dar fruto. ¿Fruto de qué? De vida. Y el Espíritu Santo es el encargado de hacernos crecer. Crecer es conocer cada día más a Dios. Crecer es saber el corazón de Dios. Crecer es aprender a oír la voz de Dios. Y esa es la amistad que Dios nos propone en esta noche a nosotros. Pero hay cosas en nuestras vidas que pueden o podrían estorbar o limitar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Decía al comenzar que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Es una persona. Y a veces nosotros luchamos en la relación con el Espíritu Santo de Dios porque en ocasiones somos muy religiosos. Y Él es más sencillo que nosotros. Si tú le hablas en este momento, en tu corazón comienzas a hablarle, a preguntarle cosas a Él, Él mismo va a comenzar a responderte. Porque sé que a todos nos ha hablado y nos habla y nos sigue hablando, pero a veces nosotros no lo escuchamos o lo ignoramos o no estamos acostumbrados a oír su voz. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y que puede estorbar nuestra relación con el Espíritu Santo, y es el pecado. O dicho en positivo, sin santidad no hay amistad con el Espíritu Santo de Dios. Si tú llevas una vida de pecado y sabes que estás en pecado, no puedes acceder a esa amistad con el Espíritu Santo de Dios. Ustedes recuerdan la historia del arca, cuando fue robada el arca por los filisteos, ¿se acuerdan? Está en Primera de Samuel, los primeros capítulos allí. Yo sé que sí, porque ustedes son muy aplicados estudiando la palabra de Dios. Resulta que los filisteos capturaron el arca de Israel, que el arca representaba o representa la presencia de Dios. Entonces la robaron porque la robaron porque el pueblo de Israel la había traído para que supuestamente les ayudara en la guerra, pero trajeron el arca, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hizo estruendo y no pasó nada. Perdieron la batalla. ¿Por qué perdieron la batalla? Porque a pesar que estaba la presencia de Dios allí, ellos no estaban en santidad con Dios. El pueblo no andaba bien delante de Dios. Los filisteos capturan el arca, pero ellos tenían sus propios dioses. Tenían al dios Dagón y colocaron al arca y Dagón. Y a la mañana siguiente amaneció Dagón, no Silvestre Dagón, sino Dagón. Amaneció Dagón postrado ante el arca de Dios. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Y allí comenzaron a desatarse una serie de juicios sobre los filisteos, recibieron unos tumores. Y ese Dagón que se postra ante el arca significa siempre lo mismo. Satanás siempre se postrará ante el Altísimo. Amén. Satanás siempre tiene que rendirse ante el Altísimo y sobre aquellos que el Altísimo esté. Cuando el gadareno vio a Jesús de lejos, tan pronto lo vio, salió corriendo y ¿qué hizo? Se postró y estaba endemoniado. Tenía, miles o una legión de demonios, dice la palabra de Dios. Los demonios son los más sensibles a la presencia de Dios. Por eso ocurren las liberaciones cuando la presencia de Dios se desata sobre un lugar, porque la luz y las tinieblas no cohabitan. O está el Espíritu Santo y eso en tu vida, o cuál es el nombre del demonio que tienes. Amén. Entonces, sin santidad no hay amistad. Y los tumores que recibieron los filisteos significa el juicio, es decir, donde llega la presencia de Dios y no hay santidad, hay juicio. Amén. La palabra de Dios misma dice que los que participaban de la cena indignamente recibían juicio y condenación, y algunos dormían. Cuando Zafira y Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, cayeron ahí desplomados, murieron. O sea, hubo un juicio. Pero distinto es cuando nosotros estamos en santidad.
Y si uno tiene problemas a este día y fecha con algún pecado, que tenga uno una lucha, pues tenemos al mejor abogado, al Señor Jesucristo, y su sangre, dice su palabra, nos limpia, nos lava de todo pecado. Entonces, estamos yendo un poquito profundo y quiero entrar un poco, o que entremos un poco en nuestros corazones para que los miremos. Nuestro corazón es el altar para Dios. Nuestro corazón es el altar donde Dios vive, donde Dios mora, donde Dios nos habla. Aquello, si tienes algo o alguien distinto al Señor, que sea el primero en tu vida, eso se llama un ídolo. Y por eso Dios tiene que tratar con nosotros. Y por eso Dios ha tratado con tu vida y con la mía para quitar esos ídolos. Porque Dios jamás acepta el segundo ni el tercer lugar. Para Él siempre es el lugar de honra, el primer lugar. Entonces, el Espíritu Santo llega a morar a tu corazón, a mi corazón, a nuestro corazón, y Él hace con su mirada, mira todo nuestro corazón, y todo lo que Él vea en ti y en mí que no esté en línea con la palabra, con eso comienza a tratar. Por eso el trato con el carácter, por eso las dificultades. Y a veces su misericordia es tan grande que sabe que si no trata fuerte con nosotros, quizás nosotros nos vamos al mundo. A veces no nos vamos al mundo porque sabemos que nos iría peor. Pero cuando viene ese despertar, cuando viene esa santidad con Dios, las cosas son distintas. Así que en primer lugar es necesario estar al día con Dios, como dice su palabra en Isaías 1:18, que si nuestros pecados fueren rojos, ¿verdad? Como el carmesí, como la lana o como la nieve, quedarán puros y blancos. Entonces, lo primero, en primer lugar, es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay pecado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo que Dios no nos pueda perdonar. Y es necesario que uno vaya a la cruz frecuentemente para examinarnos delante de Dios. Señor, ¿en qué te he fallado yo? Y esto es algo que podemos hacer. Señor, ¿en qué te he fallado yo? Señor, examíname. Señor, mira mi corazón. Señor, traspásame con tu mirada, Dios. Porque delante de Dios no nos podemos esconder. Su palabra dice, el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé yo de tu Santo Espíritu? No podemos. Y el Señor, preparando el mensaje, me decía que, y es un anhelo que todos tenemos, de ver cómo el Espíritu Santo comienza a llenarnos, a ayudarnos con nuestras vidas, nuestros problemas. Para Dios no hay dificultad en solucionar un problema, pero el Señor quiere de la iglesia, de tu vida y de la mía, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros no renunciamos a nuestros ídolos, a nuestros pecados, el Espíritu Santo no lo podremos disfrutar a plenitud. Yo quiero que por un segundo cierres tus ojos y vamos a orar al Señor pidiéndole perdón y pidiendo que examine nuestro corazón. Amado Jesús, Espíritu Santo, Padre amado, míranos en esta noche, Dios. Revisa nuestros corazones. Padre, examínanos en esta noche, Señor. Porque tu palabra esta noche es como fuego, Dios, pero no que consume y destruye, sino que purifica, que limpia, Señor. Tu palabra esta noche es como aguas que lavas. Oh, Santo Dios, porque es necesario perdonar en algunos, dice el Señor, porque hay muchos que están viviendo en su pasado y con la mirada en el pasado. Es necesario soltar el pasado, es necesario perdonar, dice el Señor. Yo quiero limpiar, barrer con todo lo que no es mío, dice el Señor. Quiero hacer de este pueblo una casa nueva, una casa limpia, vinos nuevos para odres nuevos, dice el Señor. Padre, fluye en esta hora con tu presencia, Dios. Examínanos, Dios, y perdónanos.
Perdona nuestros pecados, Señor. Padre, en esta hora queremos ponernos a cuentas contigo, Señor, confesando y reconociendo que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, Señor, que muchas veces nos has llamado, tiempo atrás has llamado a nuestras vidas y no te hemos hecho caso, no te hemos obedecido a ti. Hoy te pedimos perdón y que nos des una nueva oportunidad, Dios. Espíritu Santo, examínanos, muéstranos dónde estamos fallando, en dónde estamos mal contigo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, mostrándonos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay otro aspecto que impide el fluir del Espíritu Santo en nosotros y es nuestra propia naturaleza, nuestra propia carne o nuestras propias emociones. Vemos, por ejemplo, el caso de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl. Dios le había dado una palabra al rey Saúl y le dijo que tenía que esperar 7 días y al 7º día esperar al profeta Samuel, y que el profeta Samuel ofrecería el holocausto antes de la guerra, la batalla contra los filisteos. Saúl, dice la palabra que él se precipitó. Saúl no esperó al profeta Eliseo y él mismo ofreció el sacrificio, el holocausto. Cuando llegó, y justo dice la palabra que tan pronto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio o el holocausto, llegó el profeta Samuel. Y el profeta Samuel levantó a Saúl, lo exhortó y le dijo: locamente has hecho. O sea, Saúl tenía en ese momento la oportunidad de ser confirmado como rey sobre Israel. Es decir, aplicándolo a nuestras vidas, Saúl tenía la oportunidad de comenzar una vida nueva en el Espíritu Santo de Dios, pero no lo esperó y se dejó llevar por sus propias emociones, por su propia naturaleza. El pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí 40 días, 40 noches, se cansó de esperar. Se aburrió el pueblo de esperar. Y se hicieron un ídolo, un buey, un becerro de oro. Y no esperaron tampoco al Señor. Y cuando descendió Moisés, tuvo que cortar a varios del pueblo. Muchos murieron en ese día. Y esto ocurre exactamente también con nosotros. Debemos aprender a esperar en Dios y debemos también aprender a esperar a Dios. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, a nosotros no nos gusta esperar. Y es verdad, a mí tampoco me gusta o me gustaba esperar, pero ya le estoy cogiendo el sabor, ya le estoy cogiendo el gozo. La espera es cuando Dios obra en silencio en nosotros. Cuando tú tienes una palabra de Dios y tú esperas el cumplimiento y esperas hasta que Dios actúe de acuerdo a lo que Él ha prometido. Cuando Dios actúa, tú eres llevado a otro nivel. Y ese otro nivel significa estar más cerca de Dios. Y entre más cerca estemos de Dios, más fácil lo oiremos, más fácil lo escucharemos a Él. Mi esperanza